Pero tiene los días contados. Tiene los ese días, régimen. por supuesto. Nosotros estamos inscritos en el mapa de las tensiones geopolíticas más fuertes. Está pidiendo Trump y lo que está proponiendo es que haya una transición pacífica sin derramamiento de sangre. Lo que debe hacer Raúl Castro es entregarse. Amigos, recibimos la visita del general Damián Arias Matos, reconocido analista. Él está preocupado por lo que pudiera pasar en Cuba en los próximos días, pero también existe gran preocupación porque se habla de la posible participación o apoyo directo o indirecto de Irán. Y quería saber qué informaciones ustedes tienen, porque esto pudiera también alterar la seguridad del Caribe. Bienvenido, Damián Arias Matos. Gracias, hermano, por la invitación. Estamos sin pretender alarmar, porque así como tú nunca yo he visto en esta plataforma que has puesto urgente que se desbarató el mundo, yo tampoco uso eso, sino el análisis objetivo, aunque estemos tirados en el suelo porque las balas están pasando por arriba. La situación que hay ahora, yendo de un marco desde lo general a lo particular, es que el activismo geopolítico se ha desplazado de otros escenarios a nuestro tradicionalmente tranquilo Mar Caribe. Vecina nuestra, ahí está Cuba, donde hay una dictadura, le guste o no le guste. Alegue usted el tema de la libre determinación de los pueblos, es una de las doctrinas de la ONU, pero los pueblos no determinan nada. Basta con una lección somera de la historia de la humanidad, uno se da cuenta que los pueblos no tienen ninguna determinación. Ahora bien, si fuera por determinación de los pueblos, el pueblo cubano, donde hay personas que tienen 68, 70 años o más, que lo que han visto es un régimen dictatorial, sectorial, donde ideologizado, donde una élite que encabezó Fidel Castro Ruz y que siguió su hermano Raúl Castro, que el próximo 3 de junio cumplirá 95 años de edad. Nació el 3 de junio del 31 en una ciudad llamada Virán. Y que pusieron en un tiempo a el señor Díaz-Canel como presidente, pero el verdadero líder, todo se consulta en el aposento o donde esté acostado el señor Raúl Castro, que es un envejeciente, con todo respeto, de 95 años. Esa es la situación, pero hay unos elementos nuevos. Y es que el señor Raúl Castro lo tuvo Fidel Castro, pero los muertos no son perseguibles penalmente. Está el derribo del avión de los llamados Hermanos al Rescate, una fundación, una ONG que iba a llevar ayuda, patrocinada esa ayuda por el exilio cubano que se ha radicado mayormente en Florida y mayormente en Miami. Bueno, misteriosamente esa avioneta fue derribada. De ese hecho, hace 30 años, sonó siempre el régimen dictatorial cubano, que ya el 1 de enero va a cumplir desde el 59, 67, 68 años. Eso es impensable. Pero tiene los días contados. Tiene los días, régimen. por supuesto. Mire, real, general. ¿Usted cree que sí, que ya Donald Trump le puso el reloj a Díaz-Canel y también a Raúl Castro? Lo tiene puesto. Incluso hay un expediente criminal contra el señor Raúl Castro con sus casi 95 años. El próximo 3 de junio los cumplirá por ese derribo de ese avión y esas muertes. Ahora, el escenario es que el portaaviones Chester Nimitz, que fue un almirante muy famoso en la Segunda Guerra Mundial, está ubicado en aguas territoriales de Cuba, en las proximidades de La Habana, que es la capital. Y donde se ha pedido también la colaboración de la República Dominicana de nuevo para asuntos de aeropuertos. Nosotros estamos... Lo cual nos da una señal de que así como se actuó contra Nicolás Maduro y se solicitó a la República Dominicana una cooperación, posiblemente estemos cerca de ver caer el régimen cubano. Nosotros estamos inscritos en el mapa de las tensiones geopolíticas más
fuertes que son entre Estados Unidos e Irán. Porque Irán, por la afiliación, no política en este caso, sino una afiliación, puede decirse solidaridad, pues es uno de los estados que ayuda, que intercambia vía Venezuela, pero ya desde el 3 de enero ya Maduro no está ahí, está Delcy Rodríguez. Pero se habla general de que unos drones que tenía la inteligencia en Venezuela, parte de esos drones llegaron a Cuba. Exacto. Y que pudiera ocurrir en el Caribe también general en caso de que haya un ataque de Estados Unidos para sacar ese régimen. ¿Cómo respondería Cuba? ¿Es tan frágil Cuba que Estados Unidos va a penetrar, o ellos están incitando a que voluntariamente ese régimen entregue el poder, asfixiándole sin el petróleo para suplir las necesidades básicas, y también con otros choques de presión que tiene Estados Unidos? Ahí vamos a entrar necesariamente en un juego de escenarios. El presidente Trump y el mismo Marco Rubio, que es de origen cubano, padre y madre cubana, secretario de Estado, es decir, canciller, ministro de Exteriores, pero también presidente de la Comisión de Seguridad Nacional, función que tuvo en los años 70 Kissinger. Nada más ellos dos han tenido esas dos funciones. En el escenario de ahora, lo que está pidiendo Trump y lo que está proponiendo es que haya una transición pacífica sin derramamiento de sangre. La base militar que tienen en Guantánamo, que Estados Unidos se quedó en el 61 por la enmienda Platt y fundó la base en el 63, tienen unos 117 kilómetros cuadrados de superficie que pertenecen a Estados Unidos. Otro elemento importante es que nunca se había visto, porque si hay un organismo, que ha sido desdeñado, maldecido y todas esas cosas, es la CIA con respecto a Cuba históricamente. Bueno, el director de la CIA, con una avanzada, se reunió con algunos, con el mismo Raúl Castro, con el presidente Díaz-Canel y con un personaje importante que es militar y que es nieto de Raúl Castro, que le dicen el Cangrejo. Esa persona está trabajando porque se está buscando una transición pacífica, porque de acuerdo a la doctrina militar, lo que se llama comparación de capacidades, poder relativo de combate, no es comparable las capacidades militares de Estados Unidos en una eventual invasión militar, botas en el terreno, con Cuba. Entonces, lo que debe hacer Raúl Castro es entregarse. Y Díaz-Canel también. A las autoridades. Entregar el poder. Por supuesto. Y entonces queda la tarea. Fíjate cómo la situación Venezuela, transición, cambia en Cuba, porque Cuba tiene 68 años de ideologización militar. No hubo prácticamente reacción el 3 de enero de los militares venezolanos, pero Venezuela perdió 32 militares y policías y miembros de seguridad en la deposición, en la extracción de Maduro y su esposa. Pero eso tiene un componente político también, general. ¿Por qué? Porque los cubanos han ayudado al Partido Republicano. Entonces Donald Trump entiende que tiene que saldar esa deuda, general. Exacto. Oye, lo que estamos es ante un momento político, geopolítico e histórico tremendo. Yo era comunistoide, tengo que admitirlo. En mis tiempos de adolescencia y cuando yo siempre he comprado libros, yo compro pocos libros ahora, pero había libros que lo compraba a $1.25. Y yo veía 25 pesos o 30 mensualmente. Óigame, y en esos tiempos, por influjo de esos libros, una versión light o ligera del Capital, los conceptos fundamentales del materialismo histórico de Martha Harnecker, este otro libro, el Manifiesto Comunista, por ejemplo, pues yo aspiraba y tenía a esas supuestas libertades que me iba a traer la democracia, cualquiera, una democracia socialista, porque muchos de los que eran comunistoides, comunistas y socialistas en ese tiempo lo que querían era libertad, una libertad que le estaban negando los 12 años de Balaguer. Entonces pasó el tiempo, comprendí la realidad, ingresé a la policía,
ahí me hicieron un brainwash, un lavado de cerebro para hacerme demócrata y yo comprendí el error en que estaba. ¿En qué estaba? ¿Qué aspiro, Damián Arias Matos? ¿Qué yo aspiro? A que haya que ese régimen caiga, que el pueblo cubano pueda accesar a otros estándares de vida, que los 100 millones que dice el ministro Marcos Rubio que hay disponible y que el régimen no deja pasar de ayuda, que incluye papel sanitario, jabones, muchísimas cosas, medicinas, que le lleguen al pueblo cubano que está en el suelo y siempre han tenido la narrativa del embargo. Que hubo un embargo, sí, el embargo está, pero ya terminó la Guerra Fría. Él se refería también a la empresa Gasea, de este grupo de administración empresarial que controla el 70% de la economía cubana y que tiene activos que superan los 18,000 millones de dólares. Entonces, mientras el pueblo cubano muere, languidece de hambre. Fácilmente uno cae en cuenta de que esa compañía Gasea, esa compañía tiene su padrinazgo. Gaesa, su padrinazgo y protección en el actual régimen cubano. Porque se da una situación. Hay una verdadera, no lucha de clases, si lo dejamos en el ámbito del marxismo socialista, sino una diferencia de clases en todos los regímenes socialistas, como bien dijo Margaret Thatcher, el primer ministra británica, que el socialismo lo que sabe repartir es miseria. Hay una élite que puede guardar dinero en bancos suizos y vivir la vida a todo dar, que no los toca la falta, los supermercados, los centros, allí no hay supermercados, sino centros de distribución, todos racionados, donde cogen una pasta de jabón de esa clásica de aquí y la parten en 10 pedacitos para que 10 ciudadanos se bañen durante el mes con ese pedacito de jabón. Y donde económicamente Cuba está peor que Haití, porque Haití lo único que tiene malo son las bandas. Pero fuera de ahí, Haití mueve mucho dinero y por eso muchos cubanos estaban ingresando a Haití a hacer compras y se devolvían por la vía marítima. ¿Usted sabe lo que es? Eso es impensable. Eso es para que veamos la sociedad y el sistema demencial que estamos viviendo. Pero estamos en un escenario inminente de una deposición del régimen cubano. Sea que ellos se entreguen, que le manden aviones y los monten y los lleven al distrito sur de Miami, donde lo están requiriendo. Fíjese que hubo una reunión con el director de la CIA, es un hecho muy importante, con el llamado Cangrejo y que es nieto de Raúl Castro, y con el presidente Díaz-Canel, para ver qué es lo que ellos quieren para salir de ahí, porque ya tienen que salir. Y el papel de China y Rusia, en general, porque son aliados, y yo vi que Rusia le envió hasta buques de petróleo de ayuda, con lo que hasta hace pocos días estuvieron supliendo sus necesidades básicas. Pero hoy día Cuba está completamente apagada. Pasó un detalle histórico. Mientras estuvo la Guerra Fría y la Unión Soviética es disuelta por los tratados de Minsk en 1992 y Alma-Ata en 1992, pues estaba bajo el paraguas y la colaboración de la Unión Soviética. Entonces queda un rescoldo, un reducto, un remanente afectivo, si se quiere, porque ya Rusia no es socialista. Tiene como esa reserva que le queda, pero son países donde se aplica la realpolitik. Te puedo ayudar, pero no vamos a hacer un ataque contra Estados Unidos, aunque le conviene a la Federación Rusa tener a menos de 80 millas náuticas de la Florida, Estados Unidos, Los Cayos, la Florida, tener un proxy, tener un aliado, porque ellos están frente a Estados Unidos y le conviene a Rusia tener ese aliado, a China también. Pero lo mejor que puede pasar en este momento histórico importante, quizá no se den ninguno de los escenarios que estamos diseñando aquí en esta entrevista, pero tratamos de hacer escenarios de política, de realpolitik. ¿Qué puede pasar?
que haya una extracción, que él se entregue, ponga algunas condiciones pecuniarias del dinero que se va a llevar. Él tiene sus numeraciones de las cuentas de dinero que tiene clavado en paraísos fiscales. O sea, aunque es un imaginario, 95 años, él no se va a ir con una mano atrás y otra adelante, como está el pueblo cubano. Y como llegan ellos en barcazas, si ellos, porque la migración ilegal en Cuba la ametrallan. No es lo mismo que lo detengan. Si usted se aventura a salir en una balsa, sin embargo, gente de un pueblo que tiene gente como cuáles. Una historia tan bonita. Como esos compositores. Sí, sí. Y el apoyo que hizo uno de los más grandes estrategas de la humanidad, que es Máximo Gómez, cuando se reúnen en 1895 con el apóstol de la libertad de Cuba, que fue a inmolarse en Dos Ríos, José Martí, un hombre que escribió un libro que se llama La Edad de Oro. Es una cosa tremenda. Si nuestra juventud dominicana leyera La Edad de Oro, se descucarachara un poco el reggaetón de esa falta de amor por el futuro, que vive en el instante, y el instante pasó y ya se acabó. La inmediatez. Entonces puede darse una deposición, una extracción. Ellos tienen que pensar en términos históricos, y más él que tiene ya 95 años. ¿Cómo voy a salir de este gobierno que yo heredé de mi hermano Fidel Castro? ¿Cómo vamos a desmontar ese gobierno? Y hay un detalle. ¿Quién Estados Unidos va a influir necesariamente, o en qué fecha va a llamar a unas elecciones para ver cuál líder surge, para apoyarlo y asistir y acompañar esa transición que va a ser larga, porque son 68, 67 años de dictadura. Y de atraso, que hay que ver también con cuánto se compromete Estados Unidos a dinamizar esa economía y a levantar esas infraestructuras que permitan que Cuba vuelva a ser productiva, porque a todo esto observamos, previo a esta crisis energética, que todavía la agricultura en Cuba se sigue trabajando con bueyes. Exacto. Que no hay una infraestructura productiva ni de tecnología que permita a ese país a corto plazo levantarse, a menos que no tenga una gran inyección económica, o que tomen parte de ese dinero que les robaron al pueblo cubano y se lo devuelvan al pueblo y se lo inyecten en beneficios, porque también esa tranquilidad regional que quiere Estados Unidos, nosotros estaríamos beneficiando directamente de ella. O sea, hay que ver cuál es el plan, y si después de Cuba planea Estados Unidos meterle la mano a Haití, porque a todo esto sobre la mesa se habla de que vienen unas fuerzas extranjeras de nuevo, apoyadas por la ONU, ya la República Dominicana, que está repartiendo dinero, un país casi quebrado y entregando 20 millones de dólares a otro que está más jodido que él, como Haití. Es una paradoja. Es una paradoja increíble. Entonces ahora vemos este escenario, y una vez se concluya con Cuba, esperamos que Estados Unidos ponga su mirada en Haití, porque también esto representa un problema en el Caribe y un dolor de cabeza para nosotros los dominicanos, porque tenemos una migración sin control a nuestro territorio, por lo que el caldero en el Caribe, Estados Unidos quiere tener el control de su proximidad, de su vecindario, de la parte occidental. De su patio trasero. Y hay que ver si también en las conversaciones que tuvo con el presidente de China, estaba eso sobre la mesa. Sí. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo entre tú, Rusia y yo, y vamos a ver, cada uno se reparte un pedazo de este solar que se llama planeta Tierra. Exacto. Y en base a eso equilibremos el poder entre nosotros tres, porque son las tres cabezas visibles que le quedan al mundo. A entenderse. Claro. Y repartirse el mundo que van a gobernar. Ahora bien, hay gente que ven o que escuchan lo que acabo de decir. Cuando usted no está de acuerdo con una cosa, vaya a la historia. La mayoría de las cosas que Damián Arias dice, que se equivocan mucho, tienen una base demostrable en la historia. Voy a decir algo que cualquiera no está de acuerdo, y es una dictadura de izquierda como la cubana y una dictadura de derechas. Ambas son dictaduras, ambas son sancionables, ambas son opresoras,
ambas son discriminadoras, ambas tienen una élite gobernante que siempre están parados, siempre están bien. Pero la historia nos ha mostrado que las dictaduras de izquierda son para acabar con los países y las dictaduras de derecha lo que han traído es progreso, aunque sea con sangre, con muerte, con lo que sea. Lo que hay que hacer es revisar. No es que quien está hablando prefiera Coca-Cola o tal marca o prefiera la izquierda o la derecha, ni nada de eso. Es observando cómo el pueblo cubano, el pueblo de José Martí, el pueblo que Dominicana ayudó con uno de los principales estrategas de la historia, que es Máximo Gómez. Un pueblo que comenzó a estudiar, a tener los mejores técnicos, ingenieros, médicos de marca mundial. Cuba, o sea, estamos reconociendo, y que tiene compositores de los cuales no se puede hablar de música popular sin mencionarlos a ellos. Así como algunos boricuas, como el jíbaro insigne, don Rafael Hernández. Entonces, ese pueblo pisoteado le llegó el momento histórico de la liberación. Quien tiene esta capacidad, hay otros países que tienen la capacidad. La misma Rusia podría hacer un apoyo para sacar ese gobierno. Claro. Pero en este caso lo está haciendo Estados Unidos. Obama, que era un hombre muy vivo, visitó China, dijo que iba a quitar la base de Guantánamo. Visitó Cuba también. Claro que no, nadie va a quitar esa base, porque esa base tiene un interés estratégico de la enmienda Plan 1901, 1903, por ahí. Sí. Pero le toca al presidente Donald Trump, que puede que no sea santo de la devoción de nadie, porque no es cuestión de que me guste o no me guste. Es una cuestión realpolitik. La realidad dice que el momento histórico ya es suficiente para deponer y liberar el pueblo de Cuba, para que gente que nunca han conocido democracia, porque han vivido toda su vida sumergidos en esa pobreza, sumergidos y pisoteados con el pie en el cuello, con la bota en el cuello, que por fin, en una forma lo más pacífica, apostamos que no sea sangrienta, que no haya muerte, pueda ser depuesto, convoquen elecciones en un periodo de transición, 6 meses, qué sé yo, y surja un líder y que se vea el apoyo real de Estados Unidos, que está en declive, pero es la principal potencia todavía, que está cayendo, puede durar un siglo cayéndose. Sí. Apoye esa transición en Cuba y que no se olvide de que Venezuela también necesita poner a alguien que tenga mayor aceptación, apoyarlo, porque Estados Unidos puede influir en los asuntos globales. Así es. Bueno, gracias, General Damián Arias Matos, por regalarnos este tiempo. No estamos con el equipo completo, por eso no estoy saliendo frente a la cámara. Lo importante es que sus palabras y su discurso, y sobre todo también de sus ideas, serán ampliamente compartidas por esta audiencia. Y decir a la comunidad cubana que mantenga la esperanza. Hay muchos que residen aquí en la República Dominicana, los cuales el pueblo pues ha abrazado, así como abraza también a la comunidad venezolana, y así como también, desgraciadamente, tenemos que aceptar la realidad procedente de la parte oriental de la isla. Entonces, nosotros entendemos que realmente están en un momento interesante, y con el comentario que hice anteriormente, hay muchos buenos haitianos, porque también no podemos colocarlos todos en el mismo lugar. Hay muchos buenos que han aportado también a la República Dominicana y uno no puede ser mezquino. Hay muchos buenos que se han legalizado en nuestro país, pero hay otros que desgraciadamente han elegido el machete, la brujería, la burundanga, el atraco en nuestra nación, así como pasa con muchos dominicanos que hacen desorden también en otras naciones. Es una visión justa. Claro, pero lo importante es que estemos unidos en este momento y que ese pueblo cubano al cual le han herido el alma por décadas, en este instante esa herida pueda ir sellándose y que ellos comiencen un futuro totalmente distinto al que esos que llegaron prometiéndole una libertad y una revolución los convirtieron en eternos esclavos. Así que gracias, General. Al público que comparte el contenido, y colocamos también compartido
la publicación para que sigan al canal del general Damián Arias Matos. Nos vemos muy pronto. Gracias, general. Gracias.